Llega hoy nuestro espacio de medicina deportiva. No lo tuvimos el día de Nochebuena porque estábamos con edición de bolsillo, pero hoy sí que recuperamos nuestro espacio de medicina deportiva. Y como cada semana lo hacemos de la mano de nuestro médico de cabecera, como sabes es el director del Centro de Medicina Avanzada Deportiva de Canden Inacua, es experto en traumatología, en cirugía ortopédica y su nombre es Vicente de la Varga. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, feliz Navidad. Igualmente, ¿cómo ha ido esa Nochebuena, esa Navidad? ¿Bien? Bien, bien, tranquilito, que es de lo que se trata, muy bien. Bien, ¿no? No has tenido que hacer demasiadas cosas, ¿no? No, paramos todavía un poco la consulta y bueno, pero la retomamos ya hoy, o sea que esto dura poco, pero bien. Desde luego que sí. Oye, doctor, como cada vez que me vas hablando de algún término y demás, me vas relacionando con otros términos, pues yo me tengo que ir correlacionando las cosas. Recuerdo que hace un par de semanas, cuando hablábamos de una lesión deportiva, me hablabas del tema y del término edema óseo. Precisamente quiero tocar este tema, el tema de edema óseo, porque algunos escuchamos edema óseo. Bueno, eso parece que no es grave, eso se pasa pronto, pero un edema óseo puede llegar a ser tortuoso incluso para algunos deportistas o algunas personas que la padecen porque no termina de curarse. Cuéntame primero, ¿qué es un edema óseo? En principio es una pesadilla, una auténtica pesadilla, porque es una entidad que tiene una evolución un poco incierta y un tratamiento también poco efectivo. O sea, básicamente edema óseo significa inflamación dentro del hueso. El hueso nos inflama, obviamente, porque el hueso es algo rígido, Uh-huh. pero el hueso es como un panal de abeja, ante esa idea, ¿no? La parte de las paredes es la parte cálcica, la parte mineral, y está rellena de células, de un tipo de tejido blando dentro de ese panal. Pues ese panal, en un edema óseo, se rellena de células inflamatorias, de Uh-huh. parte de líquido. Esa es la inflamación realmente. En el hueso no se hincha, se inflama por dentro. Eso hace que esa presión cause dolor. Es parecido a un dolor de muela, es un dolor de algo que no tiene capacidad de distenderse, de dar de sí. Si tú aumentas la presión, pues da un dolor que puede llegar a ser muy intenso, incluso doler en reposo y evitar que puedas apoyar el pie, porque duele. Uh-huh. Cuando hablamos de edema óseo, algún deportista incluso a lo mejor ha tenido un edema óseo, por ejemplo, en el tobillo. Se me viene el caso de Francis Alonso, jugador de Mm. Fuenlabrada, cedido por Unicaja, que le hicieron las pruebas, decía que le dolía el tobillo, en su club tampoco le dieron demasiada trascendencia y tampoco le hicieron pruebas demasiado exhaustivas. Cuando viene a Málaga, sí le hacen unas pruebas más en profundidad y se descubre que tiene un edema óseo en el tobillo que lo obliga a parar. ¿A simple vista uno puede diagnosticar un edema óseo o tiene que hacer unas pruebas muy concretas, doctor? La única forma de diagnosticarlo es con una resonancia magnética. Uh-huh. Uno lo puede intuir por la forma del dolor y la evolución en el tiempo, ¿no? Porque es un dolor que duele sobre todo al cargar, al apoyar. Muchas veces con el movimiento en sí no duele. Es sobre todo con el impacto, con la marcha, ¿no? Uh-huh. Y la única prueba diagnóstica la resonancia. Ni en radiografía ni en ecografía sale. Con lo cual, hombre, en el mundo del deporte de élite, que es fácil pedir una resonancia, se detectan rápidamente. En la vida normal, que los pacientes no tienen tan fácil acceso a esta prueba, pues con frecuencia es causa de molestias en una rodilla, en un tobillo, en una cadera, que se perpetúan en el tiempo muchos meses, porque con frecuencia el tratamiento más eficaz y a veces el único es el no apoyar, la descarga con muletas, ¿no? Uh-huh. Ahora hablaremos precisamente del tratamiento y cómo se cura un edema óseo, pero doctor, por ejemplo, la persona que esté teniendo un edema óseo, ¿qué es? ¿Por un impacto, por una torcedura? ¿Por qué se produce un edema óseo? Edema óseo hay hay tres causas realmente. Uh-huh. Una que no vamos a hablar de ella, que es un edema transitorio que aparece sin saber el motivo y afecta sobre todo a la cadera. Ese no entra dentro del apartado habitual. Uh-huh. El otro dos tipos de edema óseo, uno es el traumático, que es sobre todo en el ámbito deportivo, que es un choque, un golpe contra el hueso, contra la articulación, un impacto, una caída de altura, algo que hace que la fuerza se transmita dentro del hueso y lo inflame. De hecho, también suele haber lo que llaman ahora en la resonancia una fractura trabecular. Uh-huh. Es como microfractura de ese panal
sin que llegue a romperse la cáscara, el hueso cortical. Entonces, a todos los efectos es una fractura mínima, sin desplazamiento, pero que tiene su tiempo de curación. Eso es lo más frecuente en el deporte. Ujú. Y luego está la segunda parte del edema óseo, que es quizá el más frecuente, que es el edema óseo con un desgaste del cartílago. Si tú tienes un desgaste del cartílago, incluso a un paciente que tú le quitas un menisco, hasta se llama un síndrome posmeniscectomía. Uh-huh. Es decir, tú quitas la almohadilla o tienes pérdida del cartílago por la artrosis o por la condromalacia, y las cargas se pasan a la parte más alta de la articulación, a lo que está debajo del cartílago, Uh-huh. que es el hueso subcondral, y hace un edema. Entonces, este edema es muy frecuente en las artrosis. Por ejemplo, a Wellington, a mí me volvió loco un edema óseo que tenía Wellington, Sí. bueno, lo que lo obligó realmente a retirarse. Yo lo operé de una rotura de menisco, de un menisco que ya estaba reoperado previamente y tenía un desgaste del cartílago muy severo. Pues ahí hizo un edema por debajo en la tibia que es lo que realmente le obligó después a retirarse, porque no había forma de tratarlo. Mira que intentamos hasta 8 horas que estuvimos con él de magnetoterapia, o sea, probamos todo lo posible y no hubo manera, ¿no? Y digo, son dos, como un edema crónico, que es el derivado de una desgaste del cartílago, una pérdida del menisco, y un edema agudo, que es el traumático. Uh-huh. Bueno, en el caso cuando dices que se va desgastando ya el cartílago, ahí poco se puede hacer, como bien dice, ¿no? Y para llevar una vida normal, en el caso de Wellington, ¿la puede llevar con normalidad? Bueno, sí, él está con sus molestias, claro. Para una vida deportiva al nivel que demanda un futbolista de primera división, es imposible. Pero para la vida normal también acabas teniendo molestias y hay que hacer tratamiento. De hecho, él sí hizo un tratamiento con células madre y mejoró bastante en su día. Se pueden hacer luego intentos para corregir la causa de ese edema, que es básicamente tratar ese cartílago o regenerarlo o hacer osteotomías, cortes en el hueso para variar el eje de carga, pero vaya, que son tratamientos complicados. Uh-huh. En este caso, el tratamiento básicamente, si quieres lo hablamos Sí, es lo que te iba a decir, porque claro, yo siempre he escuchado, eso es tiempo, no tiene otra cosa. Sí, vamos a ver. El problema es que cuando tú haces una resonancia a una persona, no hay un jugador que tú el momento del traumatismo lo recuerdas. Cuando tú te encuentras un jugador o una persona normal con un edema óseo y haces una primera resonancia, a la hora de determinar cuánto nos queda, que es la pregunta, ¿y esto cuánto va a durar, Claro. doctor? No lo sabemos muchas veces porque, claro, la primera foto es la que tenemos con esa resonancia y no sabemos si ese edema está evolucionando hacia aumentar o hacia disminuir. Uh-huh. O sea, no hace falta una segunda foto. O sea, esa segunda foto se la hacemos al mes y medio. Tú haces una segunda resonancia y ya ves el cambio del edema. Entonces ahí te planteas cosas. Porque claro, en el edema, cuando está aumentando, tú das unos plazos que pueden oscilar entre un mes y medio, 2 meses, en el cual lo tienes en descarga, porque aquí el tratamiento con antiinflamatorio no sirve. Claro. No, porque la inflamación dentro del hueso no es una inflamación habitual. El antiinflamatorio puede ser incluso contraproducente. Los antiinflamatorios retienen líquido y pueden aumentar el líquido dentro de ese edema. Ahí el tratamiento es tratamiento analgésico, medidas de fisioterapia como la electroterapia, la radiofrecuencia, algo que baje el dolor y en principio esperar. Se ha hablado siempre de la onda magnética, Uh-huh. pero yo no tengo comprobado que eso funcione. Ya digo, con Wellington lo tuvimos un aparato que hay individual, que va pegado a la pierna, y estar hasta 8 horas, porque yo había visto un equipo americano que lo hacía. A nosotros no nos sirvió para nada, ¿no? O sea, que eso, la magnetoterapia, yo no creo que sirva para gran cosa. Aquí es el reposo, y cuando ya ves que el edema pasa más allá de los 3 meses, la opción es que se llama una subcondroplastia, que es meter dentro del hueso una terapia celular, o sea, plasma rico en plaquetas, algo que trate de regenerar ese panal que está relleno de células inflamatorias, ¿no? Tratar de meter células nobles, de regenerarlo. Pero eso lo dejamos para cuando el edema ya se alarga mucho. Entonces, por eso decía que es una pesadilla para el traumatólogo deportivo, porque en el deportista esta subcondroplastia
consiste en algo agresivo, que es meter una aguja de 3 milímetros, pero eso es hacer algo dentro. Tú con un futbolista mides mucho los tiempos, ¿no? Claro. Entonces, rara vez llegas hasta ese extremo, ¿no? Pero el problema es que cuando un edemosio grande en un futbolista, te echas a temblar, porque no sabes realmente... El plazo de recuperación, ¿no? Claro, que es lo que siempre te están pidiendo. No sabes cuánto. Entonces, de verdad que es una verdadera pesadilla. Escuchándote, doctor, merece muchas veces más la pena que haya una fractura que haya un edema óseo, ¿no? Depende de la zona del cuerpo, ¿no? Sin duda, pero eso también pasa con respecto a las lesiones musculares o las ligamentosas. Las fracturas tienen un plazo de curación que conocemos muy bien. Son 4, son 6 semanas, es un plazo muy concreto. Manteniendo la inmovilidad necesaria, sabes cuál va a ser su evolución. Con una lesión ligamentosa de tobillo compleja o una lesión muscular compleja, das unos plazos con cierto margen. Ya lo hablamos el otro día, depende de muchas cosas. Y en la vuelta, el return to play, que se llama, la vuelta al juego, no es fácil de determinar. Con una fractura muy sencillo. O sea, son los que son y habitualmente no varían. O sea, que la gente le tiene más miedo a las fracturas y que va. Yo le tengo 1000 veces más miedo a una lesión muscular o una lesión ligamentosa que tengas que operar de un tobillo. Ahí muchas veces es menos previsible. Desde luego que sí. O el sea, tiempo. Llamándose óseo te puede pasar en cualquier hueso del cuerpo, ¿no? Claro, hombre, hay uno más fácil que otro. En los futbolistas es muy frecuente que... Yo había visto muy pocas hasta llegar al mundo del fútbol. Se llama la fractura de Jones, que el nombre también tiene su WhatsApp. Sí. Francisca de Jones, que es la fractura del quinto metatarsiano, pero en la base. En la población normal es frecuente en la estiloides, que es la puntita que se toca uno en el borde externo del pie, que se hace generalmente por abulsión. Pero por un pisotón, por un taco, la fractura típica es esta de Jones, que es típica del fútbol. Madre mía. Sí, de hecho, requiere cirugía, vaya, que no es raro leer la noticia que cada temporada 1 o 2 jugadores se acaban operando de esta fractura, por decirte una que es característica del fútbol. Sí. Bueno, y luego el periodo de recuperación es grande, por ejemplo, esta del quinto metatarsiano. No, estos son 6 semanas, que es lo que tarda el hueso en curar. Vamos a lo que hemos hablado otras veces. El plazo en los deportistas de élite es mucho más rápido porque si hoy lo diagnosticamos y lo operamos mañana, pasado mañana ya está con el fisio haciendo cosas. Claro, no tiene atrofia muscular, no pierde reflejos. Claro, la recuperación es muy rápida. Una vez que acabó el tiempo de descarga que lo tienes que tener para que pegue el hueso, prácticamente está para pasar con el readaptador. Eso es la gran ventaja que tienen los equipos que tienen un cuerpo de fisioterapeuta importante. Claro. ¿No? Es lo que nos diferencia. Yo eso digo siempre a las personas que preguntan, ¿y por qué se recuperan los futbolistas? Porque tienen buenos médicos. No, los médicos somos los mismos y hacemos las mismas cosas. Los que tienen muy buenos fisioterapeutas y los tienen para ellos. Claro. O sea, eso, el que se puede comprar un fisio, que se lo compre. Que te aseguro que la vida le será más favorable. Desde luego que sí. O sea, pida a los reyes, ahora que estamos en Navidad, eso es, que le se lo pida un fisio a los reyes, que le va a ir bien. Doctor, o sea, en resumen, el que tenga un edema óseo, que se echa a temblar, ¿no? Bueno, sí, es que se echa a temblar, a que se lo diagnostiquen, sí, sobre todo porque no puede hacer planes. Estamos haciendo de edemas óseos de cierta entidad. Claro. Con frecuencia se ven imágenes de edemas óseos, que son manchitas blancas en la resonancia, que no molestan o no molestan gran cosa. Bueno, pues los plazos son un par de semanas o 3 y sé que tampoco hay que obsesionarse con este tema, ¿no? Pero cuando ya uno tiene un edema óseo de cierta entidad, hay que verlo. O sea, que eso no es forzarlo, porque muchas veces el forzarlo acaba perpetuándolo en el tiempo. Desde luego que sí. Pues doctor, que ha sido un placer tenerte por aquí hoy hablando de los edemas óseos. La próxima semana hablaremos de otro asunto relacionado con la medicina deportiva. Muchísimas gracias y feliz entrada y salida de año. Un placer. Gracias, hasta luego, adiós. Hasta luego, Emilio. Hasta luego.